El mundo se calienta más de lo que se calienta la mañana bogotana. En otros días a estas alturas ya estamos en 18 grados y vamos a hablar justamente del tema de la semana, fundamentalmente, y un tema trascendental, histórico y fundamental, que es la cumbre medioambiental en la ciudad de París. 190 mandatarios llegaron por allá, ¿no? 195 estuvieron. Hágame el favor. Expertos, etcétera, etcétera. Y hemos invitado nuevamente a un columnista, profesor, investigador, ambientalista, Manuel Guzmán GNCI. ¿Cómo le va? Bien, Antonio, muy bien. Sí, bien, chévere. Chévere. Está usted muy elegante, hermano. Gracias. Le sienta bien a su pinta de barranquillero toda esta cosa cachaca. Gracias, gracias. Bueno, Manuel, hablando temprano sobre el tema y viendo informes y tal, nos preguntábamos, es una pregunta que le queremos trasladar con Ana María. Allá, pues sí, está el poder, ¿cierto? De Barack Obama para abajo. Están todos los gobernantes del mundo, hasta los chinos están, desde luego. Ese es un poder, el poder político, que tiene pues sus imbricaciones con el poder económico, pero también como que nos preocupaba y nos preguntábamos de una manera simple, ¿cierto? El otro poder, el que podría tener más directamente decisiones sobre el no calentamiento y la reducción de los gases y etcétera, poder económico, poder de los petroleros, de los carboneros, de los que producen la posibilidad de la contaminación que los otros ponen en escena a través del poder político y económico local, no está representado allí. Entonces, la pregunta es, quienes verdaderamente podrían evolucionar a la humanidad hacia el entendimiento de no llegar hasta el abismo, ¿están allí o no están allí? ¿Están comprometidos o no? Sí están. A ver, sí Manuel. están. Las 10 petroleras más importantes del mundo ayer propusieron un plan ambicioso sobre recambio a energías alternativas, a energías renovables. Y esto es destacable, porque si esto no se logra, o sea, si no hay un cambio energético profundo, si no hay una revolución energética, no hacemos nada. Ajá. Entonces, no solamente las energéticas, sino lo que se llaman los actores no estatales del cambio climático. Exactamente. Hoy se instala la cumbre de actores no estatales. ¿Que son los ricos, los dueños? No, que son los ciudadanos, que son los empresarios, la gente común y corriente. Esos actores no estatales van a jugar un papel decisivo de aquí en adelante. Porque quizá la humanidad se dio cuenta que con los actores estatales no íbamos a ninguna parte. Con las cumbres en manos exclusivamente de los presidentes del mundo, hemos fracasado 20 veces. Sí. Y entonces esta es la cumbre número 21, que a partir de lo que se ha llamado la Ruta Lima-París, abre el campo a la presencia de actores no estatales. Lo que pusieron en la mesa ayer estas 10 petroleras más importantes del mundo, pues es significativo. También es significativo lo que van a poner el día 5 de diciembre, Sí. que se llama el Día de la Acción Climática, en el cual empresas, comunidades, gobiernos locales van a presentar algo así como 6.300 iniciativas de transición energética local, de trabajo de cooperativas de nuevas energías, de comunidades sostenibles, de ejemplos de diferente tipo de acciones empresariales. Hay una iniciativa que se llama RE100, que son empresas que hoy apuestan 100% sobre energías renovables, que dependen 100% de energías renovables. Sí. Manuel Guzmán, esta iniciativa. Volviendo a ese tema que usted pone en evidencia de las 10 grandes compañías productoras de hidrocarburos, extractivistas y etcétera, ¿existe alguna posibilidad en ese orden de ideas de que estas personas se comprometan en esa cosa, por lo pronto utópica, de cambiar a otro tipo de energías antes de que saquen todo el petróleo que puede tener 20 o 30 años más de reservas y chao? Es decir, ¿van a llegar hasta el punto de sacar todo bien contaminado y luego sí? ¿O van a detener la locura antes? Está relacionado lo uno con lo otro.
Y uno podría decir que se están comprometiendo porque no tienen otra alternativa, porque se va a acabar el petróleo. Es el temor, sí, claro. Uno podría pensar eso. Pero uno también podría pensar que es un acto de responsabilidad. Y es un acto de responsabilidad humana de los empresarios. Los empresarios también son seres humanos. Y muchas veces los grupos confrontacionales de la actividad empresarial olvidan que hay un componente de responsabilidad que quizá no se había tocado porque no había suficiente información sobre la gravedad del problema climático. Cuando uno le cuenta a los empresarios que este problema cobra 520,000 muertes al año y que este problema verdaderamente amenaza la vida, ellos entienden que por supuesto amenaza también sus negocios. Porque 520,000 consumidores menos, pues les da uno en el bolsillo, ¿no es cierto? Así es, Claro, 520,000 consumidores menos, y si se empobrecen las comunidades a las cuales los empresarios les venden sus productos y sus servicios, ¿Quién les compra? pues evidentemente esto significaría un colapso de sus economías. Lo que quiero decir es que a partir de la cumbre de París, yo siento que hay una nueva esperanza representada por lo que se conoce en París en materia de la crisis climática. Ya no podemos hablar simplemente de que el cambio climático, de que vamos a salvar la Tierra, de que hay un problema con el ambiente. Aquí estamos enfrentando una crisis humanitaria global. Pero entonces, ¿cómo leer eso y, digamos, la retoma de conciencia de las grandes multinacionales petroleras frente al desarrollo de la industria petrolera del fracking, que en los últimos años ha tomado un impulso impresionante? El tema del fracking es un tema de regulación y el tema del fracking requiere estudios exhaustivos previos para autorizarlo o no. Lo que indican estos estudios es que el fracking tiene enormes riesgos para la salud, enormes riesgos para los ecosistemas, riesgos para temblores y para la vida, exactamente. Ha sido prohibido en muchos países. Colombia ha dicho que sí, que con una regulación que hizo, si hay una oferta de empresas petroleras, pues habrá fracking en Colombia. Yo creo que no debe haberlo. Yo creo que eso debe ser, por lo menos, debería declararse una moratoria hasta que haya suficientes estudios científicos y hasta que se haga caso por caso, con estudios científicos. Pero, y entonces, a lo que voy es, las grandes empresas petroleras están incrementando sus inversiones en estados donde el fracking no solamente es aceptado, sino incluso promovido, ejemplo, muchos de los estados de Estados Unidos. Y esas mismas empresas están sentadas en París. ¿Cómo lee uno el hacer negocio dañando el ambiente para perpetuar, digamos, la dependencia al petróleo por un lado, mientras se plantea la posibilidad, no sé qué tan remota, de implementar el recambio energético? Porque la esquizofrenia del mundo permea a todos. Es así. Porque o sea, así somos. Pero no le llamemos simplemente esquizofrenia, sino llamémosle más suavemente transición. O neurosis. Digamos neurosis, sí. Okay. O sea, mientras nosotros no podemos prescindir de esto, Sí. mientras hacemos el cambio definitivo hacia un mundo verdaderamente sostenible, tenemos que usar electricidad, tenemos que consumir petróleo, porque hemos inventado una civilización dependiente exclusivamente de los combustibles fósiles. Claro. Y si este país entra en crisis energética, tenemos que consumir, tenemos que generar electricidad a partir de termoeléctricas, de quemar carbón. Eso es inevitable. Y eso depende de la manera como se diseñó esta civilización y esta cultura. Lo que hay que estimular
es la transición hacia un nuevo esquema económico y energético que garantice la vida en el futuro. Sí. En ese mismo sentido, además de esta cumbre de empresas petroleras y de organizaciones sociales, ¿se ha planteado en algún escenario en París replantear, repensar el modelo económico que evidentemente nos está matando? No. Y esa es la gran ausencia conceptual de la cumbre de París y de todas las cumbres. Yo creo que dije aquí en este mismo lugar hace unos días, hace unos meses, que lo que le faltaba a la cumbre de París era preguntarse por qué sucedió esto. Claro. Y la Convención Marco de Cambio Climático tiene esa falla de origen. La Convención Marco de Cambio Climático no plantea como objetivo la revisión del modelo económico que nos condujo a que hubiera cambio climático, sino la detención del problema de no pasar de los 2 grados. De los efectos. De los efectos. Y había que preguntarse primero por el modelo económico. Eso no está en la agenda de París ni está en la agenda de las cumbres. Se actúa reactivamente frente a un problema. Hay que preguntarse, y es papel de los medios de comunicación, es papel de la academia, estimular esa pregunta, buscar una respuesta colectiva, científica, ciudadana Y política. y política hacia un cambio en los estilos de vida, Claro. por ejemplo. Sí, sin duda, Manuel Guzmán. Ahí está el escenario de fondo de, si no detener el mercado, que es un imposible, moderar el mercado, moderar el consumo, es decir, lo que uno podría entender dentro de lo que usted llama muy ajustadamente la transición, pero en términos de lo concreto, y no estamos hace 20 años o hace 30 años, cuando esto era una advertencia y una premonición, estamos, como usted lo dice, en plena crisis. En la cronología y en el cronograma, si bien va la cumbre de París, si los dueños del petróleo dicen, bueno, vamos a reconvertirnos, los tiempos del calentamiento y los tiempos de las decisiones humanas para mitigarlo, ¿tienen sentido? ¿Coinciden? ¿O vamos a dejar que esta vaina, perdónenme por lo de esta, se caliente a llegar a un exceso ya abismal y catastrófico propiamente, en el cual la decisión pueda ser un poco tardía? Es decir, la preocupación de uno como ser humano común y corriente es, bueno, suponga que va bien la cumbre y que no es una esperanza, sino que es un hecho cumplido pragmático, los tiempos dan para evitar que se inunde Nueva York. No dan. Y entonces, ¿qué vamos No a hacer, dan. hermano? Mire, si nosotros nos ponemos a analizar la cumbre, los 2 días de cumbre que hay, podemos pasar fácilmente de la esperanza a la realidad. Los diarios de hoy dan cuenta de un clima de esperanza, dan cuenta de unos bonitos discursos pronunciados ayer por los presidentes del mundo. Sí. Los discursos son asombrosamente parecidos, todos. Y en esta cumbre reconocen el problema como un problema muy grave. Son unos discursos de diagnóstico. Ay, carajo. Estamos frente a un problema, eso lo sabemos todos, que este problema es grave. No había necesidad de que 196 presidentes fueran a París para que nos dijeran que estamos frente a un problema de naturaleza grave. Que nos dijeran lo que sentimos cotidianamente. Lo que sentimos A nivel en de nuestra la piel. Exacto. Exactamente. Para eso no había necesidad de hacer esta cumbre. Ahora bien, lo que comienza a pasar desde hoy hasta que se acabe la cumbre, faltan 9 días. Sí. Eso es lo que la humanidad espera que justifique la gran fiesta de París, que justifique este enorme paseo de la burocracia internacional a fin de que se tomen medidas. Y yo creo que lentamente los presidentes se van y esa es una medida audaz que tomó el gobierno de Francia. Sí. Poner a los presidentes a hablar primero y dejar a los negociadores que negocien. Vamos a ver si eso produce el resultado que la humanidad espera. ¿Cuál es el resultado que la humanidad espera? Esos tiempos de que usted habla, Antonio. Sí. Que el acuerdo de París responda a los tiempos que la humanidad necesita
No hay tiempo. Pero ¿cuál es ese tiempo, Manuel, de alguna manera irreversible en el cual vamos a llegar a un punto negativo de no retorno en materia de calentamiento? El tiempo es ya. El cambio climático existe ya. El cambio climático no es un problema del futuro. No es que va a haber cambio climático. No es que si se calienta la tierra se va a morir la gente. 15.000 personas se murieron en España en el año 2003 de calor. 1.500 personas se murieron este año en el verano en Pakistán y en la India de calor. Hoy hay problemas de alimentos en el mundo. Hoy hay problemas de agua en el mundo. Hoy las comunidades de Tuvalu, de Micronesia, de Kiribati han tenido que buscar otro territorio porque se les acabó la tierra donde vivían. De hecho, el Banco Mundial ya dijo que al paso que vamos, 100 millones de personas caerán por debajo de la línea de pobreza al 2020 si seguimos en la ruta de calentamiento global en la que estamos. Y sin embargo, la pregunta persiste, porque si ayer uno veía los discursos de los presidentes latinoamericanos, puntualmente de Evo Morales, Rafael Correa, siempre hacían referencia a el modelo de desarrollo es exactamente lo que nos está acabando. Pero los países del tercer mundo siguen reclamando, digamos, su cupo de calentamiento global para poderse desarrollar. ¿Qué esperanza nos queda frente a eso entonces? Bueno, usted está poniendo otro ejemplo de esquizofrenia. Países que estimulan la inversión en combustibles fósiles hablan de modelo de desarrollo, como Bolivia, por ejemplo. Me causó mucha sorpresa, no sorpresa, más bien quizá hilaridad, cuando el presidente de Nueva Zelanda, sin que se le mueva un músculo de su cara, propone ayer que su país está seriamente comprometido en la desinversión en combustibles fósiles, siendo que Nueva Zelanda ha aumentado 7 veces su inversión en combustibles fósiles. Cuando uno ve sucesivamente pasar al rey de Lesoto, al presidente del Congo, al presidente de Kiribati, a la presidenta de Chile, al presidente de Colombia, por un estrado de este tipo, uno inevitablemente piensa que a los presidentes del mundo no se les mueven los músculos de la cara cuando están diciendo mentiras. Y eso es connatural al ejercicio de la política y al ejercicio del poder en el mundo. Si hiciéramos una extrapolación de lo ecuménico a Colombia, Santos allá diciendo y hablando de la paz y la paz ambiental y el posconflicto, ¿cuál sería no su diagnóstico, sino su pauta, Manuel Guzmán? Primero, o sea, ¿en qué tiempos del calentamiento estamos en Colombia? Que pues, en las regiones distintas del mundo pues hay diferentes aplicaciones de eso. ¿En qué tiempos estamos? ¿En qué nos afecta directamente para claridad de nuestra audiencia? ¿Y qué pautas mínimas habría que seguir para no caer en el apocalipsis acá? Mire, Antonio, estamos en el tiempo de que en el año 2010-2011 se inundaron 28 departamentos de este país y que hoy hay damnificados en Santa Lucía, en Campo de la Cruz, en Swan Atlántico. Ayer salió en un diario nacional que todavía no se han resuelto los problemas de vivienda de los damnificados del sur del Atlántico en la ola 2010-2011. Estamos en el tiempo de la sequía, estamos en el tiempo de la Guajira, estamos en el tiempo de niños que se mueren de desnutrición y de falta de agua, estamos en el tiempo de pérdida de alimentos, estamos en el tiempo de comprometer en Brasil el 50% de la producción de soya. O sea, estamos en el tiempo presente. Hoy es el cambio climático. La cumbre de París se da el mismo día que en Pekín una nube de contaminación del aire hace irrespirable el aire de China. Esos son señales que quizá un Dios inteligente produce para que
nos demos cuenta de que ese es hoy el tiempo del cambio climático. Un Dios que es la naturaleza y que está mostrando muchísimas cosas, Manuel. La Di- Pachamama. Llámale naturaleza, llámale Zeus, llámale Jehová, llámale como le quieras llamar, pero me parece que nosotros estamos en mora de interpretar estas señales que se dan en la realidad y en el azar del mundo, de poner al mismo tiempo, bueno, también la locura del terrorismo internacional, ponerlo en Claro. París hace unos días, poner la nube de contaminación en China hoy y poner a los líderes del mundo con sus rostros impolutos a hablarnos ayer de una cosa que todos conocemos. Oiga, Manuel, para terminar, es más la esperanza en términos teóricos que prácticos y pragmáticos, pero de todas maneras es más la esperanza de lo de París que los signos abismales y apocalípticos. O sea, optimismo. Antonio, no es un problema de optimismo o de pesimismo. De realidad. Es un problema de leer la realidad. Ajá. Nosotros vamos a producir dentro de 9 días un acuerdo insuficiente. No es el acuerdo, no es proponiendo una reducción del 20% de las emisiones globales de dióxido de carbono como vamos a frenar el problema. Nadie habla ya de solucionar el cambio climático porque la ciencia ha dicho y los poderes del mundo han aceptado que esto no tiene solución y que lo que nos corresponde es adaptarnos. De manera que lo que vamos a alcanzar es un acuerdo insuficiente. No es problema de esperanza, no es problema de que yo pueda ser optimista frente al acuerdo, frente a lo que va a pasar. A mí me gustaría invitar, ya que se nos está acabando el tiempo, Sí. a que la única forma de estimular la esperanza es el conocimiento, es la educación de la sociedad, la educación de los jóvenes, la educación de los empresarios, en la medida en que nosotros conocemos el problema, en la medida en que acopiamos la información suficiente sobre la gravedad del problema, podemos reaccionar adaptándonos frente a él hacia el futuro. Bonita conclusión, Manuel Guzmán. Muchas gracias por haber venido acá. A ustedes por invitarme.